y Muchas gracias, ponente presidente, de señoras y señores este asambleístas. informe, el Es asambleísta José incuestionable la Serrano. necesidad de normar sobre las causas y efectos que tiene la economía criminal sobre la sociedad, su magnitud, nivel de incidencia, volumen o valor monetario no ha sido medido de manera suficiente. Es prácticamente imposible medir justamente la magnitud de este flagelo que atraviesa el mundo y que sobre todo atraviesa nuestro país, nuestra sociedad. Dada la naturaleza del comercio ilícito, es difícil determinar su alcance, pues es una actividad que debe ser investigada, monitoreada, cuantificada con rigurosidad. De esto, presidente, señoras, señores asambleístas, dependerá el éxito de las políticas públicas orientadas a prevenir y a combatir este ilícito. Mucho más teniendo en cuenta que nuestro país está dolarizado. Si nosotros realmente queremos proteger la dolarización, debemos establecer una política pública que con una decisión definitiva, tajante y contundente prevenga y combata el comercio ilícito en todas sus formas en el país. No obstante, dada la singular importancia del contrabando y la defraudación aduanera en el marco del comercio ilícito, por supuesto, se debe resaltar el impacto directo que tiene sobre la economía y la industria nacional, desde la pérdida de empleos, los impactos en la salud, la distorsión en los mercados, la competencia desleal, etc. Miremos solamente lo que está sucediendo en contrabando de cigarrillos, lo que está sucediendo en contrabando de medicamentos, lo que está sucediendo en contrabando de alimentos. No tenemos control actualmente en el país sobre esta situación. Estas actividades, por supuesto que están tipificadas como delitos o son actividades ilícitas que escapan del control del Estado, como lo hemos señalado. Para ello, primero se debe contar con un marco normativo claro y preciso. Por supuesto, la voluntad política es fundamental, la política pública es fundamental. Segundo, esta política pública debe contener un diseño institucional para lograr sinergias sobre las competencias ya atribuidas en la ley a varias instituciones del Estado. Ya basta, señor presidente, colegas asambleístas, ciudadanos y ciudadanas, de trabajar en cuerpos estancos. Por un lado, una policía aduanera corruptible, por otro lado, instancias que simplemente levantan las manos cada vez que se habla de contrabando y de comercio ilícito porque se dice no es parte de nuestras competencias institucionales. Es parte de competencias de la ética y al mismo tiempo de salvaguardar y de proteger a todos y a todas los ecuatorianos y ecuatorianas. Eso es lo que estamos haciendo cuando estamos combatiendo el comercio ilícito. Esta es una necesidad y una competencia en la que debemos involucrarnos los ciudadanos de a pie, los empresarios, los comerciantes y todos los funcionarios públicos como tal. En tercer lugar, comprender que el sistema actual de monitoreo de instituciones competentes y disponer un estudio sistemático y al mismo tiempo sistémico de las actividades ilícitas con más y mejores indicadores generados por las autoridades aduaneras y al mismo tiempo por las autoridades policiales, las autoridades también militares como tal. Y contrastarlos con las autoridades tributarias como una fuente importante de información que permita conocer la situación real del fenómeno. Ya el Ecuador no puede estar, reitero, con informes aislados simplemente por ganar poder entre estas instituciones. Aquí se requiere hacer un trabajo conjunto, pero obligatorio y vinculante. No solamente es un tema de buena voluntad, la lucha integral contra el comercio ilícito. Tiene que ser una decisión establecida en el Estado como tal y en su normativa e institucionalizada. Presentaremos este proyecto de ley en cómo se determinó la unificación de estos dos proyectos de ley y al mismo tiempo los fundamentos normativos y estadísticos
que han sido parte de este debate intenso que ha tenido la Comisión. Al mismo tiempo, cuáles son los objetivos y finalidades de esta reforma unificada. Y finalmente señalaremos y presentaremos la estructura del proyecto de ley que reforma diversos cuerpos legales para reforzar la prevención y el combate al comercio ilícito y fortalecer de esta manera la industria nacional y el fomento al comercio electrónico. En junio del 2019, el asambleísta Juan Cristóbal Lloret presentó el proyecto de ley orgánica para reforma a diversos cuerpos legales para combatir los delitos contra la administración aduanera y fortalecer la industria nacional. Y en abril del 2020, el asambleísta Héctor Muñoz presentó el proyecto de ley orgánica para prevención y combate del contrabando y defraudación aduanera de mercancías. Toda vez que estos proyectos de ley cumplieron con los requisitos formales prescritos por la Constitución y la ley, fueron remitidos a la Comisión y en abril también del año pasado se resolvió con 11 votos unificar estos proyectos de ley. El 26 de octubre del 2020, la Comisión decidió dar tratamiento al proyecto de ley orgánica que reforma diversos cuerpos legales y fortalecer de esta manera la industria nacional y fomentar el comercio electrónico, unificando de esta manera los proyectos de ley de los asambleístas mencionados. Los proyectos de ley recibieron un total de 669 observaciones, de las cuales 612 de estas observaciones corresponden al proyecto de ley orgánica para prevención y combate del contrabando, defraudación aduanera de mercancías, y 57 observaciones al proyecto de ley orgánica para reforma de diversos cuerpos legales para combatir los delitos contra la administración aduanera y fortalecer la industria nacional. La Comisión de Justicia y Estructura del Estado resolvió en 51 comparecencias que tuvimos desde octubre, con la presencia de autoridades públicas de control y lucha contra el contrabando, y al mismo tiempo con absolutamente todos los sectores afectados por el comercio ilícito y expertos en materia penal y aduanera, que nos permitieron dar una proyección mucho más amplia al objetivo mismo y al tratamiento mismo de este debate, de este proyecto de ley. En cuanto al objeto del proyecto de ley, las observaciones versaron sobre la ampliación de la ley, considerando que dentro del comercio ilícito se contempla el contrabando. Habíamos establecido básicamente en un inicio una reformas que simplemente iban tenían como objetivo central el contrabando y las reformas aduaneras, la piratería también y la falsificación. Pero habían elementos que estaban escapando justamente de estas definiciones o de estos conceptos, y es por esto que hemos englobado al proyecto de ley en lo que se denomina comercio ilícito. Estos proyectos de ley unificados tenían como objeto la creación de un comité interinstitucional. Tal vez este es un elemento esencial, justamente para romper con esa lógica de trabajo de cuerpos estancos y de generación de poderes aislados o de estados dentro del Estado en la lucha contra el contrabando. Espacios que al final, trabajando de esa manera aislada, se convierten en espacios de total corrupción. A partir de ahí, este comité interinstitucional deberá cruzar información de comercio ilícito, de contrabando, de defraudación aduanera, y por lo tanto debemos cambiar y podremos cambiar los umbrales para la definición de la defraudación y receptación aduanera y contrabando, así como de las sanciones correspondientes. Los expertos y autoridades públicas comparecientes sugirieron fortalecer la normativa existente a fin de no crear una ley que genere simplemente contradicciones permanentes con otros cuerpos normativos como el Código Orgánico Integral Penal, el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, el propio Código Orgánico General de Procesos y también el Código Orgánico Administrativo y el Código Tributario. Entre las sugerencias dadas por los comparecientes y las observaciones en materia aduanera y penal, se señalaron la necesaria incorporación del fomento a la productividad, la inclusión de los derechos de propiedad intelectual, procurando armonizar las propuestas
con el Código Orgánico de Economía Social de Conocimientos, Creatividad e Innovación, el empleo de la tecnología y la cooperación multisectorial pública-privada para la construcción de un sistema único de información y la implementación y el fortalecimiento de los sistemas de trazabilidad, siendo los sistemas de trazabilidad un elemento cosustancial para la prevención, pero también para el contrabande, para el combate contra el comercio ilícito. En este sentido, señoras, señores asambleístas, se presenta un proyecto de ley orgánica para reformar la prevención y combate al comercio ilícito y de esta forma fortalecer la industria nacional y fomentar el comercio electrónico, a fin de presentar un marco jurídico eficiente que promueva prácticas efectivas, transparentes y al mismo tiempo viabilice la prevención y la lucha contra el comercio ilícito e impulse los sectores productivos nacionales como mecanismo de dinamización de nuestra economía. El nuevo proyecto de ley identifica las recomendaciones internacionales al mismo tiempo y regionales, así como mejores prácticas para la prevención y lucha contra el contrabando. Y la defraudación aduanera, por supuesto, reconoce al mismo tiempo y define las competencias interinstitucionales e institucionales para la creación del Comité Interinstitucional. Y al mismo tiempo integra los agentes y los aportes de diversos actores, instituciones, ciudadanos, ciudadanas, empresariales y gremiales y académicos. Estas comparecencias, que llegaron a ser 51, como lo habíamos señalado yo, nos han permitido trabajar en 17 sesiones de la comisión. Algunos elementos importantes que debería señalar alrededor de los fundamentos normativos y estadísticas también que creo que son claves. En el año, solamente para que tengamos un referente, en el año 2018, la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito emitió los resultados del Índice Global de Comercio Ilícito. Y lastimosamente el Ecuador se ubicó en el puesto 60 de 84 estados, puesto que la organización observó que el país carece de un sistema normativo e institucional efectivo al momento de monitorear y prevenir el desarrollar mecanismos de cooperación interinstitucional que permitan prevenir y luchar contra el comercio ilícito. Asimismo, la organización advirtió que el Ecuador es deficiente en cuanto a las regulaciones del mercado laboral, las prácticas de protección de los derechos de propiedad intelectual, la calidad de las entidades públicas y la seguridad social, por lo que la institución estableció que el país cuenta con todos los incentivos lamentablemente necesarios para que los ciudadanos y ciudadanas se inserten en las actividades ilícitas, como el comercio ilícito. Adicionalmente, la organización internacional indicó que las autoridades aduaneras cuentan con un sistema poco eficiente para el control de la autenticidad de la mercancía durante la salida, tránsito y recepción de bienes. Por tanto, determinó que los delitos de defraudación aduanera, contrabando y falsificación pueden ser cometidos fácilmente. En el año 2017, el Global Financial Integrity indicó que el negocio de la delincuencia transnacional se valora en un promedio de 1.6 billones de dólares y 2.2 trillones de dólares anualmente a nivel global. En el año 2020 se disparó el contrabando, sobre todo en la frontera norte, ya refiriéndonos específicamente a nuestro país. Más de $1 millón fueron decomisados en mercancías ilegales. Se triplicó la cantidad de mercancía de contrabando. En mayo del 2019, la Alianza Latinoamericana Anticontrabando informó que el comercio ilegal mueve recursos por un total de 150.000 millones de dólares por año, lo que equivale al 2% del Producto Interno Bruto de la región, y afecta a industrias como la siderúrgica, tabaco, licores, medicamentos, cosméticos, metalmecánica, acero, plásticos, calzado, textiles y confecciones y ciberseguridad, es decir,
todas las actividades, prácticamente todas las actividades económicas en las que está involucrado nuestro país, señoras, y los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, señoras y señores asambleístas, señor presidente. En el año 2016, la SENAE incautó artículos por un valor de 37 millones de dólares. A finales del 2017, la Dirección Distrital de Quito recaudó 1.750.000 dólares por concepto de sanciones impuestas por contravenciones aduaneras. Y la Dirección Distrital de Guayaquil reportó que la mercancía incautada por delitos de defraudación aduanera fue evaluada en aproximadamente 4.5 millones de dólares, mientras que la mercancía decomisada por contrabando determinó cerca de 170.000 dólares. En el año 2018, la institución informó que las mercancías apreendidas fueron evaluadas en aproximadamente 35 millones de dólares y en el año 2019, la SENAE incautó aproximadamente mercancías evaluadas en 35 millones de dólares. Cabe destacar que entre las principales mercancías incautadas, de acuerdo a estos informes institucionales anuales, están vehículos, textiles, electrónicos, cigarrillos y medicinas, medicamentos. Hemos establecido un marco normativo internacional y regional también como antecedente para el debate de estos proyectos de ley unificados. La Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, ratificada por el Ecuador en el año 2002. La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que fue ratificada por nuestro país en diciembre del 2005. El Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco, ratificada por el Ecuador en junio del 2015. El Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados al comercio, ratificado por el Ecuador en 1992. Las resoluciones que tienen que ver con el Plan Estratégico de la Comunidad Andina sobre la facilitación del comercio en materia aduanera, el desarrollo de mecanismos comunitarios de gestión de riesgos orientados a la reducción de las prácticas de fraude aduanera, que fue también una resolución vinculante para el país emitida en mayo del 2012. Y las decisiones 728 y 778 de la Comunidad Andina de Naciones sobre normas que las administraciones aduaneras de los países miembros de la comunidad deberán aplicar para el control aduanero de mercancías, unidades de transporte y carga y personas. En el año 2018 también la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito recomendó a Ecuador desarrollar una respuesta multilateral e intersectorial sobre el comercio ilícito e intensificar la cooperación público-privada en el ámbito investigativo e informativo. A su vez, instó a fortalecer la aplicación de derechos de propiedad intelectual mediante la implementación de un sistema de registro. Las principales recomendaciones de estos organismos internacionales vienen desde el año 1993, cuando la Organización Mundial de Aduanas instó a aplicar procesos de automatización de los servicios aduaneros a fin de agilitar los procesos de inspección y evitar casos de corrupción. La propia Interpol, de manera anual, ha instado a nuestro país en específico y de manera general al resto de estados a fortalecer la cooperación intersectorial y transfronteriza a fin de combatir el comercio ilícito y sus efectos nocivos en la economía y la salud pública. Y la propia Alianza Latinoamericana Anticontrabando, en las declaraciones tanto de Guatemala, Brasilia y San José, han instado a los países de Latinoamérica, a nuestro país directamente, a consolidar un observatorio nacional que identifique y difunda las cifras relativas al comercio ilícito, sugiriendo además adoptar sistemas de trazabilidad que permitan controlar la calidad de los productos. En cuanto a derecho comparado y legislación comparada, en el año 2015, Colombia, mediante la ley 1762, modernizó y actualizó las leyes existentes con el objeto de fortalecer la lucha contra la competencia desleal. Pues el instrumento en mención reformó el Código Penal colombiano
el Código de Comercio y a su vez creó la Comisión Interinstitucional de Lucha contra el Contrabando, que se encarga de construir y dictar la política pública contra el contrabando y el fraude aduanero. Cabe mencionar que el Código Penal colombiano establece que quien introduzca o extraiga mercancía con una cuantía mayor a 50 salarios mínimos será sancionado de 4 a 8 años de prisión y se le impondrá una multa de 200% a 300% del valor aduanero de los bienes objeto del ilícito. El propio Perú, vale la pena mencionar y recordar países que no están dolarizados. Sin embargo, tienen leyes mucho más contundentes y mucho más actualizadas en esta materia. El Perú también creó la Comisión de Lucha contra el Contrabando y la Defraudación de las Rentas Aduaneras con el efecto de fortalecer su Plan Nacional contra el Contrabando y la Defraudación de Rentas de Aduana y evaluar el impacto del contrabando y la defraudación de rentas. Actualmente, en el contexto del COVID-19, la Comisión está trabajando telemáticamente y obviamente se han creado una cantidad de mesas intersectoriales que les han permitido, sin lugar a dudas, hacer frente importante al comercio ilícito en todas sus formas. La unificación de estos proyectos de ley nos ha permitido crear un marco que esté dirigido para que los esfuerzos del Estado dejen de ser aislados, como lo señalé anteriormente, y al mismo tiempo para prevenir y combatir el contrabando, la defraudación aduanera y fiscal y la receptación aduanera, así como los actos lesivos contra la propiedad intelectual y el lavado de activos. Adecuar las penas contra los delitos asociados al comercio ilícito, así como también establecer sistemas de trazabilidad y crear bases de datos. Fortalecer la intersectorialidad y la institucionalidad para combatir estos fenómenos que afecten a la competitividad y al desarrollo del país, limitando las posibilidades de esa manera de empleo, que han estado limitando las posibilidades de empleo y bienestar. Atacar a los grandes contrabandistas y otorgar herramientas institucionales que permitan perseguir eficazmente los delitos y asociación en el comercio ilícito. La Comisión ha establecido algunos elementos, podríamos decir, como finales de esta reforma. Hemos acogido las recomendaciones internacionales en el combate al comercio ilícito. Hemos trabajado y hemos debatido para poder armonizar las leyes ecuatorianas con los compromisos internacionales. Se ha establecido también una mayor protección a los derechos de propiedad intelectual. Existe normativa relacionada para fomentar el comercio legal y promover mecanismos de prevención en la construcción de una cultura de prácticas legales, impulsando la cooperación interinstitucional y multisectorial, y al mismo tiempo obligarle al Estado, y esta como un elemento vinculante, para implementar modelos de trazabilidad y desarrollar una base de datos para construir un sistema de información. Y finalmente, incentivar de esta manera nuestra producción nacional. Los ejes de la reforma están establecidos sobre el fortalecimiento institucional. Sin lugar a dudas, debemos mencionar nuevamente que la conformación del Comité Interinstitucional para fortalecer a la Autoridad Aduanera Nacional y la Unidad de Análisis Financiero Económica es clave. Este Comité Interinstitucional también trabajará con subgrupos o subcomités integrados por todas las instancias del comercio y la economía de nuestro país. Como señalaba, la protección a la propiedad intelectual. Hemos adecuado también penas de delitos asociados al comercio ilícito, como la receptación aduanera, los actos lesivos contra la propiedad intelectual y el lavado de activos. Y por otra parte, también se ha establecido
la obligatoriedad de crear el sistema de trazabilidad y las bases de datos, fomentando de esta manera la producción nacional. Podemos pasar a la lámina 19. Sobre los delitos asociados al comercio ilícito, lo señalé, hemos establecido la defraudación aduanera como una modalidad, como un tipo específico, la receptación aduanera, el contrabando, los actos lesivos a la propiedad intelectual como tal. El proyecto de ley unificado reforma normas del Código Orgánico Integral Penal, del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, del Código Orgánico de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos, la reforma también a la Ley de Comercio Electrónico y finalmente reforma a la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de Ingresos del país. Como objetivos, más bien dicho, como finalidades concretas, este cuerpo de proyecto de ley pretende reformar y fortalecer y armonizar la legislación con sanciones y recursos apropiados que permitirá el adecuado seguimiento, control, investigación y sanción y al mismo tiempo la prevención de los delitos asociados al comercio ilícito. El Ecuador, al igual que varios países de la región y el mundo, enfrenta los problemas de comercio ilícito en el que inciden factores institucionales, políticos, económicos y sociales, teniendo un elemento que agrava, sin lugar a dudas, el comercio ilícito en nuestro país, y es que somos un país dolarizado, por lo que debemos fortalecer la institucionalidad en la lucha contra el comercio ilícito. Las propuestas deben reforzar la prevención y el combate al comercio ilícito. Ese es el gran objetivo de este proyecto de ley a través de la creación de este comité interinstitucional y la creación de bases de datos que sirvan para cuantificar el comercio ilícito y generar un verdadero sistema de trazabilidad del cual carece nuestro país actualmente. La experiencia más cercana a Colombia demuestra que a través de los procesos de ley reformatorio que aglutinan las propuestas antes mencionadas, permiten una mayor recaudación al fisco. Sin embargo, dado la naturaleza ilegal de las actividades relacionadas al comercio ilícito, es complicado rastrear la magnitud y diversidad de estos fenómenos. Mucho más, reitero, cuando en el país se trabaja sobre cuerpos estancos. Por otra parte, y sin perjuicio de las competencias que establece la norma alrededor de la SENAE, se debe fortalecer el involucramiento de otras instituciones y entidades de apoyo que coadyuven a implementar la legislación orientada a combatir el comercio ilícito. La cooperación entre aduanas y las fuerzas públicas, los organismos nacionales, el sector privado, los organismos intergubernamentales, regionales e internacionales referentes al comercio ilícito son de especial atención en este proyecto de ley. Los mercados digitales son cada vez más importantes en la cadena de suministros globales, dado el rápido crecimiento de la compra en línea. Por lo tanto, se debe considerar el comercio ilícito digital y minimizar sus riesgos. Y finalmente, las buenas prácticas para el combate al comercio ilícito señalan la importancia en el uso de soluciones tecnológicas para mejorar la trazabilidad, de modo que proteja la integridad de la cadena y suministros. Este no es un proyecto de ley de tiempos electorales. Este es un proyecto de ley para proteger a nuestras ciudadanas y a nuestros ciudadanos de un flagelo que está destruyendo nuestro país. Consideramos entonces, señor presidente, señoras, señores asambleístas, que con este primer debate daremos un paso fundamental para poder trabajar y lograr que esta ley entre en vigencia antes de nuestro periodo como legisladores. Estas son las deudas
que tenemos pendientes con las ciudadanas y ciudadanos de nuestro país. Y considero y planteo a usted, presidente, señoras y señores asambleístas, también a que nos pongamos como objetivo y como una meta poder trabajar, debatir y al mismo tiempo procesar la implementación de esta norma como tal. Señor presidente, señoras y señores asambleístas, muchas gracias. Teníamos allí la intervención del asambleísta ponente de este informe, José Serrano. Vamos a abrir el debate de este primer debate. Tiene la palabra el asambleísta Héctor Muñoz. Asambleísta Muñoz, buenas tardes. Y tal y como lo hemos escuchado, se